además esto tenemos a dos pediatras. Uno, un poco más crítico con el uso de las vacunas, Aser García Rada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y otro bastante a favor, diría yo, del uso de la vacuna contra la varicela, Alfonso Delgado, catedrático de pediatría. Gracias a los dos por venir. ¿Vacuna varicela sí o no? Esa es mi primera pregunta. Vacuna varicela sí, como el resto de las vacunas, que están incluidas y están aconsejadas por la sociedad científica en los calendarios vacunales. ¿Vacuna sí o no? Es vacuna sí, pero siguiendo los criterios que acaba de establecer el Ministerio de Sanidad. Pero muchos padres no llegan a entender por qué el Ministerio de Sanidad ha establecido esos nuevos criterios, por qué hasta ahora podían vacunar a sus hijos y ahora no pueden hacerlo contra la varicela. ¿Por qué? Eso es en parte porque el Ministerio tiene una política de comunicación bastante mala y de poca transparencia, pero la decisión que ha tomado es correcta. La idea es que lo ideal es que los niños pasen la varicela ellos solos. No, ¿Por qué? Porque la infección... Eso es una barbaridad que yo no puedo escucarla y estar callado, ¿no? Bueno, pero déjale si me terminar permite y argumentar, ahora le doy la palabra, se lo prometo. La mayoría de expertos en salud pública, que son las personas que se dedican a hacer las políticas sanitarias, lo que argumentan es que la infección por la varicela en los niños son dos puntos fundamentales. Uno, la infección por la varicela en los niños deja una inmunidad permanente, con lo cual no van a tener... No van a volver a tener varicela a lo largo de su vida. Pero en cambio en los adultos, la inmunidad, la varicela, si se pasa en la infancia, en general se pasa de forma sintomática. O sea, pasarla naturalmente es lo que recomienda ahora el Ministerio después de años y años en los que nos hemos vacunado. Sí, pero la idea es que en la infancia, en general, la infección es asintomática o poco sintomática. Pero en los adultos, la infección es una infección que puede tener más complicaciones y ser grave. A ver, doctor Delgado. Es decir, que la varicela es asintomática es no haber visto nunca una varicela. La varicela, por definición, es una enfermedad que aparecen unas manifestaciones asintomáticas, máculopapulosas, que es lo que nos da el diagnóstico, ¿no? Es decir, que la varicela es absolutamente clínica y además es florida. Defender que en el Ministerio, vamos, que yo no tengo nada contra el Ministerio, evidentemente, pero que las personas de salud pública son las que pueden dictar estas normas. Las personas que se dedican a esto no han visto nunca un niño, no han visto nunca una varicela. O sea, los que aconsejan no vacunar, no han visto. Es que no han visto nunca una varicela, también, ¿no? Voy a Y es que y por lo tanto no han visto el sufrimiento que supone una varicela, no han visto las complicaciones que tiene una varicela, la cantidad de horas que se pierden por una varicela, el costo que tiene una varicela, no solamente el costo económico, sino el costo intangible del sufrimiento que tiene ese niño, que hay un 6-8% de varicelas que tienen complicaciones, algunas de ellas que son mortales. Una de cada 50.000 niños con varicela se muere siendo niños normales, y aquí tenemos un ejemplo de hace pocas semanas, en el condado de Treviño, que ha muerto una niña, no porque la ambulancia llegó más tarde, llegó más temprano, ha muerto una niña porque tenía una varicela que si hubiese estado vacunada no hubiera padecido. Y doctor, ¿usted a qué achaca este cambio de criterio del Ministerio? Bueno, pues a mí me gustaría que me lo explicara, a no ser que sea un problema económico. No entiendo que se pueda decir que hay que pasar la varicela. Según eso, pasemos también la poliomielitis, según eso pasemos la meningitis meningocócica, pasemos la difteria, pasemos la tosferina y así, claro, pues nos ahorramos muchísimo dinero, pero realmente por el camino nos dejamos muchas vidas, ¿no? Y luego la preocupación de los padres, porque claro, aquí nos estamos encontrando una especie de mercado negro, del que se ha advertido ya oficialmente. No, eso no es un mercado negro tampoco. Yo tampoco puedo permitir que sea un mercado negro. Existe en algunas ciudades, por ejemplo, como es Navarra... No hablo en este caso de Navarra, doctor. Hablo de padres que intentan, por métodos no oficiales, conseguir la vacuna. Y hacen bien, porque otro no tema quieren, diferente porque es no que en quieren Navarra, que sus hijos... en Ceuta y en Melilla, claro, sí se venden las vacunas, y eso yo no lo llamaría mercado negro, sino directamente peregrinación. Exacto. Muchos padres de otras comunidades van hasta estas ciudades autónomas, hacia Navarra, buscando precisamente esa vacuna. Y nos vamos a ir a Navarra en directo, porque ahí está nuestro compañero Paco Mesa, precisamente en una farmacia. Paco, ¿se produce esta situación? ¿Te cuentan que hay padres desde otras comunidades que van hasta allí? Sí, efectivamente, sí que ese goteo de padres que vienen cada fin de semana para pedir esa vacuna de la varicela, sobre todo porque en las últimas semanas pues también los farmacéuticos nos dicen que ha habido unos cuantos casos de varicela en Barcelona y en Tenerife. Como veis en esta farmacia de Pamplona, aquí vemos como en la nevera tienen 3 vacunas de la varicela, son estas 3, solo tenían una, esta misma tarde han recibido otras 2 y como veis pues tienen un poquito más de stock que el resto de vacunas debido a esa gente que viene
viene de otras comunidades con receta pidiendo esa vacuna. Para hablar de este asunto, de este turismo de vacunas, tenemos con nosotros a la farmacéutica Alejandra. Alejandra, ¿estáis notando esa afluencia de personas que vienen de otras comunidades? Sí que hemos notado los fines de semana o los días de guardia que han venido padres de otras comunidades limítrofes como Logroño, Zaragoza, a por vacunas, siempre bajo prescripción médica, por supuesto. Y luego sí que hemos recibido también llamadas de otras comunidades como Madrid, pues preguntando a ver si había en stock vacunas. Bueno, pues como veis, en Navarra, aunque ya casi han erradicado esta enfermedad, desde que llevan aplicando esta vacuna temprana de los 15 meses, los casos de varicela se han reducido en un 97%, pero las farmacias siguen pidiendo esta vacuna y la siguen dispensando debido a esta demanda. Claro, demanda hay, Paco Cerdán, gracias. Demanda, claro que hay, y sobre todo, me decía el doctor, ¿ves? Se ha disminuido la varicela en un 97%, ya no hay casos. Prácticamente ha desaparecido. En otras comunidades no. Sí, yo lo que quería decir, que me ha costado expresarlo antes, es que hay dos factores muy importantes. Uno es que la varicela en los niños en general suele ser asintomática o poco sintomática, lo cual no quiere decir que no sea molesta. Los síntomas no son graves. Exactamente, pero en los adultos sí puede ser grave. Y por otro lado, la vacuna probablemente no deja inmunidad permanente. Entonces, Claro, eso quiere decir... Vacunarte quiere decir que puedes pasar la enfermedad, que eso Que no te no. garantiza que a lo mejor Exacto. a los 40 años Que no puedas es cierto, contraerla. es que eso no es ese es el cierto. problema. ¿No es verdad? Es que no es verdad. Disculpe, y ese es el problema. Es que no es El verdad. problema es que si una persona tiene la varicela de mayor porque su inmunidad por la vacuna ha cedido, entonces puede tener una varicela más grave. Que no De es hecho, verdad. los muertos por varicela, que son muy poquitos en España, de los 4 que ha habido el año pasado o el anterior, 3 han sido adultos y solo 1 ha sido un niño. Es una infección que merece la pena pasarla de niño. Y ese es el criterio que tienen los especialistas de salud pública, que son los que saben diseñar las políticas sanitarias. Y aparte luego en las sociedades pediátricas, científicas, Sí. que son las que suelen promover el uso de la vacuna, en general son sociedades que tienen muchos conflictos de intereses con las farmacéuticas. Eso es que- rigurosamente falso y además usted está A ver, diciendo señor una Delgado, cosa vamos que a yo ver. no Es lo falso. puedo Vamos a permitir. dejarlo. Mírese, los pediatras hacemos también nuestro trabajo, que estamos acabando con nuestro trabajo. Es decir, los pediatras hemos acabado con montones de enfermedades que antes existían y que ahora no existen. Decir que tenemos conflictos de intereses con las casas farmacéuticas es desconocer absolutamente la realidad y además decir una cosa que es una agresión que yo no le voy a permitir que usted la diga, porque eso es falso. Y además usted está agrediendo a los pediatras españoles que No, son no es realmente falso porque lo unos reconocen los propios profesionales pediatras. de altísimo nivel. Y que eso no lo harían nunca. Es más, Sí. nosotros nos estamos quedando... Mire usted, nadie ha hecho una medicina preventiva tan bien hecha como la han hecho los pediatras en España. Ni los médicos de familia, ni los médicos internistas, ni ningún otro especialista lo ha hecho tan bien. Porque nosotros hemos acabado con enfermedades como la difteria, como la tosferina, como el tétanos, como el sarampión, como la rubeola, como la varicela, si ustedes nos dejan, que parece que no nos quieren dejar. Y fíjese, cada año habría en España 500.000 casos de varicela si no se vacunara. Luego esos 500.000 casos de varicela serían un buen negocio, según usted, para los pediatras. Bueno, Devuélvale pues nos la estamos palabra al acabando doctor García con ese negocio, Urrada por lo tanto, también, porque no le puedo permitir que diga eso. Lo tiene porque es clarísimo el doctor un Delgado, es atropello. pro vacunas absolutamente. Sí. La Asociación Española de Pediatría, que el doctor Delgado ha presidido, su comité asesor de vacunas, reconoce en los artículos en los que hace recomendaciones de vacunas sus conflictos de intereses con las farmacéuticas, y son muchos. Los miembros del comité asesor de vacunas, la mayoría de ellos, por no decir todos, reconocido por ellos, se puede buscar en Google, tienen conflictos de intereses con las farmacéuticas Vale, porque las han asesorado. Vamos a bajarlo al terreno. Si tuvieras un hijo, que no sé si lo tienes, Sí, ¿Le no vacunarías? lo tengo. ¿le vacunarías? Yo no lo tengo, entonces, pues, bueno, lo puedes coger entre comillas. Yo personalmente seguiría las instrucciones del Ministerio en este momento. No le vacunarías. No, le vacunaría. Vamos a ver, la vacuna de la varicela está establecida para dársela a los adolescentes que no han pasado la infección ahora mismo, los que no han pasado la infección, y a los grupos de riesgo que tienen que tomarla, que son, pues, por ejemplo, personas inmunodeprimidas. Esas personas sí tienen que vacunarse en la edad en la que ahora está establecida para la vacunación. En su caso, Decir que hay doctor, que vacunar a los adolescentes es un gravísimo error, porque los adolescentes, el 95% de adolescentes, si no se han vacunado, ya han pasado la varicela. Luego, Por eso hay ¿cómo que se va a vacunar vacunar a a los los que no lo han pasado? adolescentes de varicela si ya la han pasado el 95%? No, hay que vacunar a los que no la han pasado. No, hombre, claro, pero lo que hay que hacer es vacunar para que no la pase nadie, porque si disponemos de una vacuna tan segura y tan buena, que tenemos dos excelentes vacunas de varicela, de dos casas diferentes, que son excelentes, que son seguras, que protegen dando 2 dosis, que hay que dar 2 dosis de varicela, Sí. ¿por qué va a pasar ese niño a la varicela? Vale, otra pregunta muy básica. Los padres que no estén en las comunidades autónomas donde se puede comprar esa vacuna, ¿pasa algo si se la ponen a su hijo? ¿Van a sufrir algún peligro?
¿Ponen en riesgo a su chaval? Para nada, al revés, lo que ponen en riesgo a su chaval son los que no los vacunan. El riesgo es lo que hemos comentado, que la vacuna no asegura ni asegura una inmunidad total, o sea, las personas que tienen la vacuna pueden pasar la varicela, ni asegura una inmunidad permanente, con lo cual pues pueden tener varicela de mayores a los 40, a los 50 años, o cuando estén embarazadas las mujeres. Vale, que tienen un riesgo ahí voy para el a ir. feto. Si uno no está vacunado, nuestra generación estamos todos vacunados. Da igual las edades a las que pertenezcamos, ¿no? Más o menos. Sí, la varicela, Si pasamos la varicela a los 40 años porque no estamos vacunados, ¿no sufriremos o no tendremos más riesgo de que esta enfermedad sea mucho más grave que si lo estamos? Por supuesto. En eso sí estamos de acuerdo. Esa es la idea. Y aparte, en las mujeres embarazadas, una mujer, por ejemplo, a los Sí. 35 años o a los 40, que puede tener un hijo, si tiene una infección, la infección puede afectar al feto. O sea Motivo que de más para que se vacune. para vacunar. Para que se vacune. No, ¿Motivo para no vacunar? Para que pase la infección idealmente cuando sea... Ya, cuando pero sea ¿y si uno bebé. no pasa la infección naturalmente? De Pues repente te ves embarazada, ¿tienes varicela? No, entonces lo ideal es vacunar, pero vacunar, como se está diciendo, a los adolescentes Yo que no han quisiera- pasado la vacuna y a los grupos de riesgo, que uno puede ser una mujer que se va a quedar embarazada, efectivamente. Ya. A mí lo que me gustaría es que las personas que nos estén oyendo pues saquen conclusiones prácticas, ¿no? Y me parece tan confuso todo lo que el colega dice que yo quisiera dejar clarísimo que en las vacunas es que hay que ponerlas porque es, mire, en la medicina y en salud pública los dos grandes, digamos, pasos que se han dado han sido, por una parte, el que potabilizar las aguas y por otra parte las vacunas. Que son medidas Eso es de lo que ha salud pública, cambiado, que las han eso hecho es los lo que ha especialistas de cambiado salud pública. radicalmente La vida. y la salud pública. Y entonces me extraña que los salubristas, las personas que se dedican a la salud pública, estén en contra de las vacunas. O sea, me parece Les voy a decir una cosa. No están en contra de las vacunas. esquizofrénica. Habíamos planteado este Una tema actitud para aclarar a los esquizofrénica. padres que nos estuvieran viendo, Ya lo padres, somos. Yo creo que abuelos. lo deben de tener Y yo creo clarísimo. que nos vamos con más lío, porque aquí hay dos posturas absolutamente enfrentadas, una No, muy a no. favor. Bueno, yo no te veo a ti muy a favor de las vacunas. No, no es eso. Yo estoy a favor de poner las vacunas, en concreto la varicela, con los criterios que tiene el Ministerio, que es a los grupos de riesgo, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, y a los adolescentes que no han pasado espontáneamente la varicela. Queda claro. Doctores, No. muchísimas Claro, gracias. claro. Bueno, queda claro sus dos posturas al menos. Mis dos Ustedes posturas. ya han escuchado, pues ya decidan lo que quieren hacer o lo que puedan hacer, porque también está lo que pueda hacer cada uno. Gracias de verdad.